Bueno, la idea, como les comentaba Vicky, es empezar a hacer un recorrido muy breve del programa de teleconsulta para poder enmarcar las experiencias que nos van a estar compartiendo Horacio y Mariano. Mi nombre es Denise Levy, soy psicóloga, trabajo junto con Vicky en la dirección del ministerio y en el proyecto de teleconsulta. Como para comenzar, para quienes no conocen mucho la ciudad, el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires tiene 117 efectores, de los cuales 35 son hospitales y los demás son centros de primer nivel de atención. Hay alrededor de 2,5 millones de pacientes que tienen historia integral de salud, que es nuestra historia electrónica, y ya tenemos más de 7,5 millones de consultas registradas en ese formato. También contamos con un sistema de información de desarrollo propio que es modular, que sirve para sostener procesos administrativos sanitarios y también de la capa clínica, que está implementado desde el 2004 y en el 2016 se implementó la historia integral de salud, que ya al día de hoy está en todos los centros de primer nivel de atención y en las áreas ambulatorias de 20 hospitales. Para comentarles un poquitito, el plan de teleconsulta en la ciudad surgió a partir de la pandemia, no teníamos anteriormente esta modalidad de atención en la ciudad y surgió como una necesidad en este contexto de dar continuidad a los cuidados de salud de la población y garantizar el acceso al sistema de salud en un contexto donde, bueno, ya todos conocemos las restricciones que había para estar presencialmente en un hospital. En ese sentido, el programa fue desarrollándose en fases. Al comienzo, marzo-abril, en la primera fase, los sistemas de información todavía no podían representar los procesos de la teleconsulta en formato electrónico, por eso comenzamos nuestra primera fase que llamamos de acceso telefónico en los centros de salud del primer nivel, por ser instituciones más pequeñas, con una admisión única y con un vínculo mucho más estrecho entre profesionales y pacientes. Eso nos permitió poder hacerle llegar al paciente vía el chatbot de la ciudad, Boti, que el paciente pueda consultar cuál era su centro de referencia y sus médicos de cabecera y los teléfonos, los números telefónicos pertinentes para poder sacar un turno de teleconsulta, ya sea en modalidad de teléfono o de videollamada. En ese sentido, se trabajó en la infraestructura para aumentar las tramas telefónicas, tanto entradas y salientes. Y también se le dio acceso a todos los profesionales, esto fue para todos los niveles, a Microsoft Teams como una herramienta de videollamada que tenía el gobierno de la ciudad para toda la ciudad, para hacer encuentros virtuales, y también acceso al portal que dio la Agencia de Sistemas de Información para que se puede acceder vía remoto a los sistemas. Luego también hubo una fase de atención espontánea donde se fortaleció un programa de salud mental responde, de efectores de salud mental, de atención 24/7 para situaciones, problemas que tienen que ver con cuestiones de salud mental. También ahí el programa es telefónico y en ese sentido se pudo mejorar centralizando todos los teléfonos de servicios de salud mental en un 0800. Y finalmente pudimos llegar lo que se implementó en los hospitales, una vez que fue pasando el tiempo y pudimos hacer desarrollos en los sistemas para poder representar necesidades de la teleconsulta en formato electrónico, en lo que son las agendas, de poder diferenciar agendas presenciales de teleconsulta, poder otorgar un turno de teleconsulta, registrando la modalidad que iba a ser, si teléfono o videollamada, y también actualizando los datos de contacto del paciente, y finalmente también que el profesional pueda ver los turnos diferenciando la modalidad de atención. En ese sentido, ya en los hospitales se podía acceder a los turnos vía el call center 147, es decir, se accedía a distancia, y también ahí el chatbot de la ciudad acompañó dando información y como una vía de soporte a los pacientes. Básicamente entonces el circuito de la teleconsulta tenía que ver con un agendamiento de turno donde el paciente podía elegir si se iba a atender por teléfono
o por videollamada, y eso dependía mucho de los recursos de los pacientes, porque nosotros tenemos una población usuaria que no todos cuentan con todo lo que necesitan para una videollamada. Se podía acceder al turno tanto en los efectores como a distancia, como les contábamos recién, por el call center de la ciudad, y estamos trabajando también para que el paciente pueda autogestionarse el turno por el chat de la ciudad o por la web. Y después, en el día del turno, los profesionales se creaban un consultorio virtual en Microsoft Teams y podían enviar el link, lo pueden hacer aún hoy, al consultorio virtual desde la worklist de la historia integral de salud. Finalmente, cada uno de ellos tenía su canal de soporte. Acá, como para mostrarles, esta es la worklist del profesional, donde se pueden ver las diferentes modalidades de atención, si presencial, por videollamada o telefónica, y la función de teleconsulta, que lo lleva al profesional a un lugar donde puede visualizar todos los datos de contacto e insertar el link a su consultorio virtual. Así podía enviar la invitación de teleconsulta, que hacía que al paciente le llegue un mail genérico, institucional, desde una cuenta genérica de teleconsulta de la ciudad, y en ese mail el paciente puede ver todos los datos de su turno, ingresar al link al consultorio virtual, lo están ahí también accesibles los términos y condiciones, tutoriales y también el número de soporte. Información de este estilo también le llegaba vía mail cuando sacaba el turno, y recordatorios de turno también. Como para dar algún dato, ahora los vamos a dejar a que nos hablen de las experiencias a los oradores. Hasta octubre, mediados de octubre, tenemos 86.000 aproximadamente teleconsulta, y acá podemos ver un poquito su evolución. La línea azul más oscura es de centros de primer nivel, y después tenemos la de los hospitales, cómo fue avanzando a lo largo del tiempo. Y bueno, este es el equipo que llevó adelante este proyecto muy lindo, un equipo interdisciplinario, que bueno, vale la pena mencionarlos a todos, a Vicky, que está acá coordinando el panel, Vicky Vázquez, socióloga, Matías Nessi, psiquiatra, y Lili Giraldo, licenciada en enfermería. Ahora les damos el paso a Mariano Ibarra. Bueno, Denise, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Te Primero que presentamos todo, brevemente. Mariano es del Hospital Elizalde, hospital especializado en niños de la red de la Ciudad de Buenos Aires. bueno, primero que todo, retomo un poco lo que vos terminaste del equipo y les quería dar las gracias a ustedes, a vos, Denise, y a Vicky por darnos la oportunidad de participar y bueno, por todos estos meses de trabajo juntos que fueron muy enriquecedores para nosotros. Y digo nosotros porque, bueno, yo estoy acá hablando, pero también somos un equipo nosotros. Dicho esto, podemos pasar, si querés, a la siguiente diapositiva. Y voy a contar un poquito cómo fue la implementación de este programa de teleasistencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de nuestro hospital. Una más, por favor. Primero les quiero contar un poco cuál es el contexto local, el contexto del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Es un hospital monovalente, pediátrico, que está incluido dentro de la red de efectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presenta tanto actividad asistencial como educativa y como de investigación, y tiene algunas características organizacionales que quiero destacar. Algunas tienen que ver con la población que atiende. Como ustedes pueden ver, un gran porcentaje de la gente que se atiende en nuestro hospital proviene de otro distrito, generalmente de la zona sur de lo que se denomina Gran Buenos Aires. Por otra parte, es un hospital en el cual la gran mayoría de los profesionales que trabajan en él han tenido alguna etapa de su formación en el hospital, y eso genera una organización que es bastante compacta y que comparte muchos valores y que nosotros rescatamos. Y por otro lado, es un hospital que, si bien tiene más de 200 años de historia, hace entre 10 y 15 años fue remodelado en su totalidad, con lo cual desde el punto de vista edilicio y desde la arquitectura presenta muchos beneficios para realizar cosas nuevas. Y bueno, eso. La siguiente, por favor. Yo les quería contar estos 3 desafíos que hemos tenido y que quería ver si podíamos compartir y discutir entre todos.
Y lo primero que vamos a abordar es si la teleconsulta es una herramienta de acceso en el sector público. La segunda es si la teleconsulta es un desafío tecnológico o puramente tecnológico. Y la tercera, que es la que en este momento más nos tiene trabajando, es pensar cómo vamos a hacer para que la teleconsulta permanezca luego de esto que fue la pandemia, que para nosotros fue un facilitador, o así lo consideramos, en la implementación de la teleconsulta. La siguiente, por favor. Con esto que me preguntaba, o nos preguntábamos, perdón, de la teleconsulta como herramienta de acceso, tiene que ver con que muchas veces las herramientas tecnológicas, en vez de, uno puede pensar que disminuyen la brecha en salud, pero eso en realidad es una hipótesis y uno no sabe si realmente es así, y puede ser que justamente sea al revés, que una herramienta tecnológica aumente la brecha. No tenemos una respuesta clara sobre esto, pero sí tenemos ciertos indicadores que son interesantes. Ustedes a la izquierda pueden ver el número total de teleconsultas que hemos realizado de pediatría general en los meses de agosto, septiembre y mitad de octubre. En el medio hay un marcador de las teleconsultas que fueron agendadas y que fueron realizadas. Es decir, que casi el 90% de las teleconsultas que agendamos, que programamos, no las espontáneas, sino las programadas, las pudimos realizar. Y en aquellas que se realizaron, casi el 80% de los problemas de salud o situaciones que se generaban en la teleconsulta pudieron ser resueltos en esa teleconsulta. Es decir, que más allá de algunas dificultades que les voy a comentar ahora, hemos tenido una experiencia favorable con la población a la cual hemos accedido. Y ahí sí hay un sesgo porque no nos pudimos comunicar con toda la población del hospital, digamos. Tenemos un sesgo en la selección de la población porque generalmente nos comunicamos o se comunicaron con nosotros población que se puede denominar un poco más como activa o con una búsqueda más activa del efector de salud. Y por otra parte, el modelo de implementación que tenemos en el equipo es un equipo altamente motivado y que cuando hay un problema trata de encontrar una respuesta y buscar una solución, que es algo que no sé si es extrapolable en primera instancia a toda la institución o rápidamente. La siguiente, por favor. Esta otra pregunta, que es una pregunta que a mí creo que es la que más me interesa, es si es un problema tecnológico o no la teleconsulta. Ustedes arriba ven lo que se necesitaba para hacer una teleconsulta en los años 60, un centro de control aeroespacial, un satélite y un astronauta. Y obviamente ahí sí había francamente un problema tecnológico. Hoy no es que no lo haya, pero ¿querés apretar un segundo Enter, Denise, por favor? Pero pasó el tiempo y hoy hay otra accesibilidad a las herramientas. Si bien en la figura de abajo, del lado del proveedor, que sería el lado de la izquierda, nosotros utilizamos una computadora, utilizamos todo el sistema que les explicó el CIGEOS, que les explicó Denise, y mucha más infraestructura. Del lado del paciente, con todas las dificultades que hemos encontrado, pero con un simple teléfono inteligente, un smartphone, hemos logrado establecer un montón, la inmensa mayoría de las veces, el contacto, como les decía, y si bien hay dificultades en cuanto a la conectividad del lado del paciente, hay dificultades en cuanto a la utilización de la cámara. Muchas veces las cámaras no andan o no les da el ancho de banda para poder utilizarlas. En general, los hemos podido contactar. Quizás querían una videollamada, pero lo hemos hecho por teléfono y no dio para la videollamada. Pero igualmente se han podido resolver un montón de situaciones por teléfono, la inmensa mayoría. Y en esto es que para nosotros, y por lo que nosotros hemos relevado y trabajado, pensamos que más que nada, si bien la tecnología es un problema, pero es un medio, y el verdadero problema nuestro, o desafío más que problema, es organizacional y cultural. Cómo llevar la teleconsulta sí, perfecto, venía justo. Cómo llevar la teleconsulta al resto del hospital, y en esto ahora es en la pospandemia. Esto que les pongo acá es el modelo que nosotros utilizamos para la implementación.
destinamos un área específica de atención y orientación a distancia, en la cual hay 3 pediatras, que son estos que yo decía que están altamente motivados, y que realizan 2 tipos de tarea. Una de orientación, que permite ordenar mucho el flujo de pacientes y optimizar los tiempos una vez que el paciente llega al hospital de forma presencial, que esto sería un modelo parecido al que tiene en algún aspecto la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan. Y el otro modelo, la otra parte, es la atención directa y resolución directa y seguimiento de situaciones. Por eso ustedes van a ver abajo que hay una flecha en color fucsia que vuelve y genera un círculo, porque hay pacientes que se hicieron de alguna manera como pacientes del sector de telemedicina o de teleasistencia y que tienen un seguimiento con nosotros. Y nosotros directamente los podemos derivar o no a una consulta presencial. Y los pacientes pueden acceder a nosotros a través del call center, como les comentaba Denise, pero otro aspecto interesante que nosotros hicimos fue que cuando empezamos la implementación, quisimos saber qué necesitaba y qué le pasaba a la población. Y para eso, ustedes van a ver que hay un ítem que dice llamado directos de pacientes. Es porque empezamos a ir a las distintas áreas del hospital donde había pacientes, incluida la puerta del hospital, y incluido el conmutador del hospital, nos derivamos todas las llamadas a nuestra oficina para tratar de hacer un relevamiento de por qué la gente llamaba y qué le podíamos ofrecer. Así que en base a todo eso es que hicimos este modelo. Y bueno, quiero darle el lugar al resto de los oradores, así que no quiero sacar más tiempo y les agradezco mucho nuevamente a todos los de la Dirección General de Sistemas que nos apoyaron y fundamentalmente al equipo acá de Casa Cuna, que es un gusto trabajar con ellos todos los días. Buenísimo, Mariano, muchas gracias. Vamos a darle el paso a Horacio, que nos cuente su experiencia en el primer nivel de atención. Horacio, te escuchamos. Estás muteado, ¿eh? Ahí está. Quería agradecer la invitación y felicitarlos por el evento y felicitarlos porque en la agenda del evento esté esta mesa, que me parece que marca una decisión política de jerarquizar el sistema público de salud como garante del acceso al derecho a la salud, que la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, número 153, explicita taxativamente. Y me parece que, y tomando un poco alguna pregunta que hacía Mariano antes, si es para el sistema público, me parece que sí, pero porque para el sistema público debe darse todo lo que la ciencia ha diseñado, elaborado y puesto al alcance de los seres humanos. Y en ese sentido, estas tecnologías deben estar al alcance del sistema público como en base a ese criterio de derecho. Yo le pido, son 2 diapositivas que tomé, en realidad me pareció como compartir estos 10 minutos tomando el concepto de gestión como una sencilla definición que es definir objetivos y que estos se logran, ¿no? O sea, definir qué queremos hacer, pero sobre todo cómo hacerlo. Y por ahí si uno define la accesibilidad a la atención de la salud, digamos, cómo esta se logra. Y Vicente Ortún Rubio definió en gestión de salud 3 niveles de gestión: la macrogestión, la mesogestión y la microgestión. La macrogestión que involucra las decisiones de los estados, ¿no? Y que quizás esta decisión de la teleconsulta es una decisión de la macrogestión, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los recursos humanos y servicios sanitarios, la financiación, cómo se asignan recursos. La mesogestión es lo que se define a nivel de las instituciones, de los centros, hospitales, y en ella es el principal desafío de la gestión es coordinar y motivar a las personas para poder lograr el alcance de los mismos. Y la microgestión incluye la clínica, la donde mayor responsabilidad le cabe a los profesionales. Los profesionales, los médicos o otros profesionales de la salud son responsables de la asignación de los 70% de los recursos a través de un montón de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Para ello, digamos, es fundamental coordinar, motivar a otras personas del propio servicio, de servicios centrales y de apoyo. Yo voy a hablar de este último nivel de la microgestión, pero habiendo sido parte de la mesogestión, dirigí un centro de salud en el municipio de San Martín durante varios años, trabajé en el conurbano bonaerense y fui subsecretario de atención primaria en 2017. Así que, pero voy a poner mi foco en mi lugar actual de trabajo, que es la microgestión. Y en ese sentido voy a tomar, te pido la próxima diapositiva,
la matriz FODA, todos conocidos, ¿no? Como una herramienta para pensar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas del ambiente, para tratar de compartir, me parecía en una forma ordenada, las reflexiones que quería compartir. Me parecía que si vemos el tema de las fortalezas, y las clasifiqué en 3 columnas, con la macro, meso y microgestión, claramente reconozco desde mi lugar de la microgestión un fuerte liderazgo de la macrogestión, una fuerte decisión que implica el hecho histórico de, por ejemplo, garantizar que haya computadoras en todos los sectores de primer nivel de atención y, como dijeron antes Denise, en gran parte de los hospitales. Esto pensado unos años antes era imposible. Pensar, la hipótesis era que las computadoras podrían durar 2 días porque iban a ser sustraídas o robadas. O sea, que ya romper esa barrera cultural me parece que implicó un gran liderazgo, y creo que esto tiene que ver con la macrogestión. La incorporación de la historia de salud integral, o historia clínica electrónica, es expresión de la macrogestión, y la prescripción electrónica, como forma de mejorar el acceso a la medicación como un bien que también tiene que ver con el derecho a la atención de la salud, el acceso al medicamento, más en condiciones críticas como la que estamos atravesando en el contexto de la pandemia, creo que fue una fortaleza clara de la macrogestión. En relación a la microgestión, ahí estoy cruzando un poco las oportunidades, ¿no? Yo quiero destacar la capacitación que ha hecho el área de informática y la cercanía, ¿no? La cercanía, digo, en términos de, en el proceso que viví estos tiempos, fue interesante, junto al actor social comunitario con el que vengo trabajando en el centro de salud, la posibilidad de reunirnos con Denise y con Vicky para plantear la perspectiva del usuario frente a la implementación de las teleconsultas por Microsoft Teams, y ese diálogo fue realmente de mucho valor para los usuarios, para la comunidad, y fue la posibilidad de transmitir la perspectiva desde ellos, digamos, y creo que habrá sido de valor también para los integrantes de la macrogestión en ese momento que tenían que implementar la herramienta. Obviamente todo lo que tiene, creo que otro aspecto importante de fortaleza fue la decisión de la posibilidad de conectividad en forma remota. Creo que en ese sentido la pandemia fue una gran oportunidad para poder acceder a realizar las teleconsultas desde los domicilios. En nuestro caso, los equipos de salud se dividieron en cohortes que asisten semanalmente a los centros de salud. La otra semana estamos en nuestros domicilios y nosotros realizamos las teleconsultas desde nuestras casas. Esto no hubiera sido posible si no se tenía historia electrónica ni se tenía conectividad remota. Cierto es, y esto es una debilidad, lo hacíamos desde nuestras computadoras y con nuestros datos y con nuestros sistemas de conectividad. Pero bueno, digamos, se pudo realizar y por supuesto pusimos adelante el interés del paciente, la comunidad, y en ese sentido creo que eso es lo principal. Con respecto a la mesogestión, yo diría que me parece una fortaleza que aparece claramente desde el centro de salud, desde mi consultorio. Yo puedo empezar a ver una red de cuidados progresivos en forma tangible. No ver el centro de salud como una institución aislada, fuera del sistema de salud, sino como una... Y esto se ve cuando uno lee la consulta mía, del reumatólogo, del cardiólogo, del argerich. Esto realmente es tan importante para la calidad de atención como para también la satisfacción del profesional que está atendiendo. Nosotros, otra cosa que nos vemos como una oportunidad, no está desarrollada, pero vemos la teleconsulta como una oportunidad para realizar lo que llaman el apoyo matricial, o sea, la teleconsulta como posibilidad de hacer a través de Microsoft Teams consultas, supongamos un paciente del CESAC 34 de la calle Artigas con los médicos del CEMAR, digamos, evitando que el paciente vaya a la consulta, ¿no? Y en este momento, en estos meses fue crítico haber podido haber hecho esto. Yo de hecho lo hice, pero con mi WhatsApp web. No lo pudimos hacer por Microsoft Teams, y no por la falta de herramientas, sino porque me parece que faltó definir el proceso y faltó de liderar ese proceso. Eso creo que fue una debilidad. En términos de la microgestión, me parece que quiero destacar la experiencia del CESAC 22, la importancia que tuvo la participación comunitaria, los pacientes diabéticos organizados en lo que llaman la asamblea de los pacientes del colectivo de la dulce de la paternal, se organizaron a través de una serie de pasos. Hoy son 150 personas con diabetes que se atienden en nuestro centro de salud, digamos, y fueron protagonistas, por ejemplo, de capacitar a otros pacientes para poder aprender a hacer Microsoft Teams. Fueron protagonistas para dar agenda de turnos cuando se cancelaron los turnos, la agenda de turnos por el 147. Por ejemplo, generaron la alternativa, y creo que son una
oportunidad, o sea, cómo incorporar a la comunidad para que se apropie, por un lado, de esta herramienta, pero aparte para que la enriquezca y para que la alimente y para que la nutra. En ese sentido, me parece que hay un aspecto que será una debilidad, una fortaleza, que es la motivación del personal. Creo que hay que trabajar sobre esto fuertemente. Y quiero señalar por ahí, algunos de los aspectos están en blanco, yo por eso quiero plantear todo desde mi perspectiva de la microgestión, pero algunos aspectos más del lado de las debilidades y las amenazas, en general dos que me parecen los críticos, que yo he visto que sí deberían ver de modificarse. Uno que llamaría las inconsistencias del 147, o sea, la semana pasada me pasó pacientes que les habían mandado un mail diciendo que iba a tener teleconsultas, a otros les dijeron que iban a tener presencial, o sea, había una incoordinación entre las agendas del efector y la agenda que mandaba a los pacientes, con lo cual pacientes fueron al centro de salud que tendrían que tener consultas. O sea, me parece que hay una gran inconsistencia que obviamente tiene que ver con cuestiones organizativas, pero hubo una debilidad y que puede convertirse en una amenaza porque la gente puede perder credibilidad y mismo yo como médico puedo perder credibilidad también. Y lo segundo que me parece que es el aspecto más crítico que yo vi, que es el insuficiente soporte administrativo. Nosotros empezamos haciendo las teleconsultas antes de que lo hiciera el ministerio a través de WhatsApp Web, con el teléfono personal, con nuestros datos, aprovechando la red WLAN del gobierno de la ciudad. Nos parecía que el tema de la imagen era muy importante para la comunicación, sumada a la posibilidad de escribir una historia electrónica y agregando una historia que armamos para el seguimiento de pacientes diabéticos en Google Drive. Pero pasamos después al Microsoft Teams, vimos una herramienta, aparte nos pareció importantísima la decisión institucional del Estado de llevarla adelante, es de excelente calidad la conectividad, pero realmente duró un tiempo, después pasamos a teléfono. ¿Por qué? Y porque llevaba tanto tiempo la coordinación, la conectividad, que el paciente mandarle el mail, que el paciente aprendiera, digamos, que si bien hubo capacitaciones entre pacientes para esto, realmente producía una fatiga que en lo personal y a mí como profesional, en agendas de 20 pacientes hacían que el paciente número 10 yo ya estaba realmente con fatiga y preferí garantizar la cobertura de atención de los pacientes y sacrificar la herramienta. Y me parece que esto es clave por una misma cuestión, porque nosotros no tenemos personal administrativo suficiente en el CESAC 22. Digamos, en la cuarentena hemos tenido una semana todas las mañanas sin administrativo y otra semana a la tarde. Entonces, realmente no solamente para esto no se puede trabajar, o sea, se hace falta soporte administrativo que garantice esta tarea, o sea, que garantice la conectividad, que ayude al médico en ese sentido, pero me parece que hace falta para otras tantas cosas. Y creo que ahí hay una debilidad muy fuerte que no llego a comprender de la microgestión, porque particularmente este centro de salud, que es una belleza, es un ejemplo de dignidad, de atención, la calidad del edificio, que carezca de personal administrativo suficiente es realmente un interrogante que no puedo contestarme. Y por último... te iba a avisar ahora, si estamos en tiempo, cerra bueno, si querés. No, tranquilo. me parece que el tema, el otro aspecto que vimos como de fortaleza de la microgestión, nosotros desarrollamos un comité de calidad, el SAC 22, entonces podemos ir evaluando los procesos de atención y de mejora. Nos preguntamos acerca de la necesidad del monitoreo, o sea, sería necesario, me parece, que de la microgestión recibamos algún tipo de evaluación de la macrogestión de lo que estamos haciendo, algo que marque si estamos en el buen camino o en el mal camino. Y por supuesto el tema porque a veces, si no, el gran trabajo puede convertirse en un incentivo negativo. O sea, que cuanto más haces, digamos, y esto me parece que es un trabajo cultural que hay que hacer, ¿no? Digamos, me parece que hay que de alguna manera reconocer los esfuerzos, los compromisos, el trabajo, y en ese sentido, digamos, que marque un estímulo para seguir haciéndolo. Bueno, gracias la posibilidad de compartirla, os felicito por el evento. Muchas gracias, Horacio, gracias a vos. Y bueno, y por último, Sergio Richetti nos va a contar algunas cuestiones de infraestructura, aprovechando que entendemos que es una de las áreas donde, bueno, tenemos todavía desafíos, así que lo dejamos que nos comparta su experiencia en este proyecto. Hola, ante todo, buenas tardes, gracias por la presencia de todos. Básicamente la gente de tecnología fue los que tuvimos la culpa, entre comillas, pero esta vez en el buen sentido. Si bien es verdad que existen todavía muchas dificultades que
vamos a tener que ir subsanando a lo largo del tiempo. Lo que quiero rescatar es la rápida adaptabilidad. Un montón de personas que, no siendo las personas más capacitadas en tecnología, rápidamente tuvieron que asumir un rol que era el de aprender y el de enseñar. Sobre todo la gente de los distintos efectores que teníamos, en los cuales nosotros por teléfono teníamos que tratar de enseñarles a que ellos después pudieran enseñarles a otros. El tema de las videoconferencias se ha masificado desde el uso de WhatsApp, y todo el mundo estaba acostumbrado a hacer una video con otra persona, uno a uno con WhatsApp. Al complicarse un poco más el tema de la pandemia, queda en manifiesto que hay una gran deuda en la inversión tecnológica de lo que son las redes celulares. La red celular fue una de las vedettes dentro de lo que es la pandemia, conjuntamente con las conexiones domiciliarias. Entonces, a partir de ahí es que cuando una persona necesitaba generar una teleconsulta, hemos encontrado que la conectividad que creíamos que tenía cierto nivel se estresó hasta sus extremos, y sin llegar a romperse se dio o se pudo ver que no tenía la calidad suficiente. Es verdad que los terminales que existen en distintos usuarios, algunos son de la calidad suficiente como para mantener una videollamada en perfectas condiciones, pero la red celular es la que tiene oportunidades. Entonces, creo que un poco el desafío está desde los gobiernos en incentivar esa inversión en redes celulares, que nos va a permitir que la mayor parte de la gente que tiene acceso al celular pueda generar una videollamada de calidad. También lo que quiero destacar es todos los médicos que le pusieron toda la pasión para aprender, desde lo que era Microsoft Teams, que no era una plataforma fácil, hasta tratar de enseñarle a sus colaboradores, y con la paciencia con el paciente para poder llegar a lograr la videollamada. Nos queda un montón de caminos. El problema tecnológico o la brecha tecnológica no va a ser algo inmediato, va a llevar un tiempo poder construir todo ese camino que le permita al ciudadano común y corriente comunicarse. Es un derecho, es algo que tenemos que trabajar entre todos. Quizás la gente de informática lo que tenemos que hacer es día a día ir tratando de bajar el nivel de complejidad de nuestro lenguaje y ser lo más didáctico posible para que del otro lado nos entiendan. Quizás hay que implementar programas de formación para que desde las pequeñas clases que hay en los colegios los chicos puedan ayudar a sus padres a conocer más la herramienta tecnológica, porque en realidad hoy toda la generación de los millennials y los más chicos saben manejar la electrónica mejor que muchos de los grandes. Entonces, quizás es una forma de ayudar dentro de la familia, que ellos le ayuden a sus padres, a sus abuelos, a poder concretar esas teleconsultas. Falta un desarrollo de la plataforma, falta seguir integrando la plataforma para darle más alcance, para que sea más masivo. Y sí, como dijo uno de los doctores, toda la parte del soporte de administración, por todo lo que es la parte de los turnos y de lo que es la agenda de la sala de espera de un médico, hay que perfeccionarlo. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que nadie estaba preparado para esto. Todos los sistemas de salud fueron netamente presenciales durante muchísimo tiempo, y si bien desde la gente de sistemas estaba o intentaba poner una agenda tecnológica, siempre existió la dificultad de poder tratar de plantearlo como una agenda de primera necesidad. La oportunidad de la pandemia fue la que nos hizo acelerar la digitalización de todo, nos hizo entrar de pleno en un mundo virtual donde la relación familiar es virtual, la relación con el médico es virtual, la relación con las demás personas de nuestro entorno y con nuestro trabajo es virtual. Entonces vamos a tener que ir aprendiendo, quizás ahora con más tiempo y ya con cuantos meses de información acumulada que nos permitan ver dónde están los errores, cuáles fueron aciertos, y tratar de seguir hacia adelante mejorando día a día. Desde el punto de vista de todo el equipo de sistemas de la Agencia de Información, estuvimos
desde el día 1 colaborando en el montaje de todas las UFU, dando toda la plataforma de tecnología para que todos los voluntarios, los médicos y los enfermeros que le pusieron toda la pasión del mundo pudieran atender a tantas y tantas personas que han ido a esos servicios. Y seguiremos peleando codo a codo con toda la gente de salud para tratar de darles los mejores servicios que podamos, dejando lo mejor de nuestro uso y de nuestra ganas del día a día. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual respecto de la tecnología utilizada o respecto de alguna que otra herramienta que se ha nombrado, Microsoft Teams o WhatsApp o las llamadas. Estoy a disposición para evacuar alguna consulta. Gracias, Sergio. Ahora miramos un poquito el chat, pero bueno, yo quería aprovechar para destacar la participación central del área que vos coordinás junto con toda la Secretaría de Transformación Digital e Innovación, porque la realidad es que, como decía también Horacio, no hubiera sido posible sin ustedes desde la generación del portal de servicios para que tanto los profesionales puedan ingresar a sus casas a los aplicativos que habitualmente utilizamos, ¿sí? La historia clínica, la agenda de turnos, luego la disponibilidad, por supuesto, de las licencias de Microsoft Teams para todo el personal de salud, como digamos, que le dio un poquito más de seguridad, si bien para realizar una videollamada podemos usar cualquier herramienta, haber tenido las licencias y que el ingreso a la plataforma, sea con nuestro usuario y contraseña del gobierno de la ciudad, le dio más robustez, digamos, en cuestiones de seguridad. Así que quería destacar esa parte, porque si hubiéramos tenido que hacer otras cosas, y sobre todo, como vos también decías, no estábamos preparados, y la rapidez con la que surgió como respuesta para poder asegurar continuidad de cuidados a los pacientes, dada el contexto de la pandemia, donde se restringió la actividad presencial en los centros de salud, excepto para las emergencias. Si no hubiéramos puesto en marcha todas estas herramientas que ustedes nos facilitaron, ¿no? Y nos siguen acompañando en la búsqueda de las mejoras, no hubiéramos podido hacerlo de la manera que lo hicimos, tan rápido, digamos, de una forma segura, adaptable. Así que, bueno, un poquito destacar eso. Bueno, entonces estuvimos con nuestros oradores, compartimos las experiencias desde el primer nivel de atención, donde llegamos con un programa un poquito más, menos armado, podríamos decir. Horacio nos destacaba las cuestiones de oportunidad que tenemos para mejorar toda toda la capa administrativa del proceso, que es muy importante. Cuando llegó el programa a los hospitales, y ahí le tocó a Mariano, ya estaba un poquito más armado desde los sistemas. Y vamos a dejar, no sé si tenés, Den, el mapita, y yo voy a ir leyendo el chat para ver si tenemos, o el que quiera hacer alguna consulta a cualquiera de los oradores o algo en general. Bueno, estamos todos a disposición para contestar. Tenemos una primera pregunta que es para Sergio, que es si se eligió Microsoft Teams en función de cumplir algún estándar como HL7 o por alguna otra cuestión práctica. En realidad había 3 sistemas que fueron los que se evaluaron. Y teníamos Meet de Google, teníamos Zoom y teníamos lo que era Teams. Como la mayor parte del gobierno tiene cuentas sobre Microsoft 365, decidimos que era la mejor forma de integración para que con el mismo usuario password de la misma agenda y del mismo mail pudieran integrarse las 3 herramientas. Más allá de todas las funcionalidades que permite la plataforma y el protocolo, como lo nombraban, que es uno de los más seguros. Eso es una de las principales características que tomamos en consideración para setear el porqué. Quiero dar un dato, que hemos llegado a tener picos de 8.500 a 9.000 sesiones de Teams simultáneas.
Bien, es un buen dato, digamos, para quienes estén evaluando cuestiones de performance, que obviamente tienen que ver también con la conectividad, con la banda ancha, etcétera, pero es un dato importante, 9.000 sesiones, 8.000 a la vez, es un, O sea, un dato muy importante. no solamente salud, es todo el gobierno. Claro. Todo el gobierno Sí. tiene la misma plataforma, o sea que entre distintos tipos de reuniones, incluidas las videos de salud, estábamos en esos picos. Bien. En el chat no veo otra pregunta, no sé si a alguien le llegó por algún otro medio. Acá pusimos con Den el mapita de georreferenciadas las teleconsultas que hemos tenido hasta ahora en la ciudad y vemos que pudimos, al menos en lo que se ve, digamos, el mapa de la ciudad, barrer, ¿no?, toda la ciudad. Tendríamos que explorar las cuestiones de accesibilidad, como también mencionaban Mariano y Horacio, dado los contextos difíciles, distintos, quiero decir, disímiles. En el primer nivel de atención, la mayor parte de las consultas habitualmente es población de la ciudad que vive cerca del centro de salud, y en los hospitales depende en cuáles hay un porcentaje variable entre personas que viven en la provincia, sobre todo primer y segundo cordón, y la ciudad de Buenos Aires. En particular, los hospitales pediátricos, el Gutiérrez y el Elizalde, se caracterizan por tener un mayor porcentaje de población que viene de las zonas del AMBA. Nosotros, de estas 86.000 teleconsultas, algo que pudimos analizar es que la mayor parte, casi el 78%, las personas viven en la ciudad. Y acá son preguntas las que nos hacemos, ¿no? ¿Tienen mejor accesibilidad que las personas del AMBA? ¿Tienen, o sea, deseo de utilizar la herramienta por cuestiones de vínculo previo con los profesionales y con sus áreas de referencia, tanto los hospitales como los centros de salud? Digamos, se abren como un montón de preguntas que vamos teniendo en cuestiones de accesibilidad, más allá de, como nos contaban Sergio, Horacio y Mariano, la cuestión tecnológica per se, de que si tuvieran un smartphone o la conectividad, digamos, disponible. Bueno, dice Gabriel, las teleconsultas del mapa se concentran en zonas de bajos recursos, por lo que se puede ver, están más concentradas en el área, sí, en esas áreas de la ciudad. De hecho, en la consulta presencial también son las áreas a las que brindamos mayor cantidad, digamos, ¿no?, en volumen de prestaciones. En la consulta presencial nos pasa lo mismo. Andrés dice, ¿cómo piensan implementar las consultas masivas para cuando llegue la vacuna? Los teléfonos del ministerio explotan y hoy no es posible conseguir que te atiendan. No sé, Andrés, si te referís al Ministerio de Salud, digamos, de la ciudad. Y cuando llegue la vacuna, bueno, todavía falta, ese plan seguramente esté diseñado desde el área central, como cada uno de los, como contaba Horacio, ¿no?, como cada uno de los programas que vamos desarrollando, y luego tendrá distintas fases con distintas estrategias para la implementación local. Depende el área de la ciudad, digamos, donde nos toque implementar el programa, pero todavía, al menos yo no tengo conocimiento de que estemos desarrollando la estrategia más operativa. Sí, la estrategia más general, pero creo que falta un tiempo. Gabriel dice, los smartphones son claves. Sí, son claves, al menos en la cuestión de ubicuidad, ¿no? La mayor parte de las personas hoy cuenta con un smartphone, y eso hace que le brinde mayor ubicuidad al paciente para acceder o no a una, en este caso, a este servicio de teleconsulta. Andrés, te referías al 0800 del Ministerio de Salud de Nación. Bueno, es algo que, digamos, en la ciudad vamos a tener que, digamos, construir el plan, y ya se le brindará a la población la información necesaria para el acceso.
Sergio, algo que vos quieras comentar respecto de la conectividad en la ciudad, digamos, algo a nivel general. La ciudad hoy por hoy cuenta con un despliegue de un servicio que se llama Vea Wi-Fi. Vea Wi-Fi es un acceso a Internet gratuito para todos los ciudadanos, que está mayormente desplegado en los espacios públicos, ya está en plazas, parques, museos, escuelas, bibliotecas. Por la restricción de movimiento de las personas, digamos, no se ha podido usufructuar al 100% su uso, ¿no? Pero ahora que hay un poco más de movilidad, la gente que está un poco más acercándose también a las comunas o a los ESAC, también tiene la posibilidad de trabajar con esa señal. La idea también es, en los barrios más vulnerables de la ciudad existe ese servicio para tratar de que la gente tenga un mayor acceso a todo lo que es la parte de la tecnología. Y hay muchos proyectos que están en cartera, que va a depender un poco de la disponibilidad de los presupuestos, y la idea es ir acercando un poco más el tema del acceso a Internet a las distintas poblaciones dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, para poder, como decía uno de los doctores, poder acercarse a esta teleconsulta. Sí falta un camino bastante grande del lado del instrumento que tiene el paciente o que tiene el ciudadano, ¿no? Antes alguien habló de un smartphone, la idea es tratar también de desarrollar algo para que se puedan usar otros dispositivos que pueden a veces estar en la casa la gente, como es el equipo que tienen los chicos para el colegio, que también es un punto que se puede llegar a usar. Algo hacer con los adultos mayores, que son los quizás más vulnerables y los que hay que estar más cerca de una teleconsulta. Hay bastantes cuestiones planteadas, ahora lo que tenemos que materializarlas, ¿no? Sí, de hecho, estamos en constante construcción de un plan de evaluación, digamos, a nivel general de cada uno de los aspectos, también como nos comentaba Horacio, en cada uno de los niveles de gestión, pero además también de preguntarle a los pacientes, ¿no? Que cómo le fue con esta herramienta. Ese es un hito también, porque es la primera vez que le pedimos, entre comillas, ¿no? Para acceder a lo asistencial y garantizar la continuidad de cuidados, algo específico a los pacientes, ¿no? Como que utilicen una herramienta para poder llevar adelante la atención, así que ese es otro aspecto que tenemos en conjunto con el equipo para evaluar. No veo otras preguntas en el chat, así que me gustaría por ahí si tanto Horacio como Mariano o como Sergio o Denise tienen algo que quisieran, digamos, como para ir cerrando, que quisieran rescatar o compartir. Permitime, Vicky, que me parece que yo creo que es una autopista esto, ¿no? Digamos, y funciona bárbaro. El tema es que une, digamos, ¿no? Hablábamos, creo, con Mariano un segundito el otro día y decía, cuando uno quiere comunicarse con otro, señales de humo, paloma mensajera, lo que sea. Digamos, el tema es cuando no hay voluntad de comunicarse, ¿no? Y esto me parece que es una autopista y es una excelente tecnología. Pero debe ser también, nos debe llevar a reflexión sobre otros roles. Por ejemplo, yo soy, digamos, el rol del médico de cabecera. ¿Qué es ser médico de cabecera? Estar cerca, ser responsable del cuidado, responsable de la continuidad, ser el médico a quien el paciente llama por teléfono a las 5 de la mañana, digamos, o te pide una consulta por WhatsApp. Digo, y acá entra en tensión con ciertos mecanismos, hasta te diría, de organización laboral, que hay que pensarlos porque hay que tratar de entender bien cuáles son los requisitos que se entienden por calidad de atención y por cercanía y por accesibilidad, y si estos requisitos pueden ser respondidos realmente. Otra tensión que aparece es la cuestión de la red de cuidados progresivos. Me parece realmente digamos, si el paciente ingresa al CESAC y entra a la red tiene que ser una autopista. Entonces, tiene que haber comunicación entre el CESAC, CEMAR, Hospital Casa Cuna, el paciente tiene que ir por ahí como una autopista. Esto le falta bastante para que sea una autopista. Digo que, a ver, lo digo en términos de medio vaso lleno, no lo digo en términos de medio vacío, y entiendo que los profesionales de la salud somos parte de ese cambio, y la verdad es que yo quiero trabajar en un sistema público de salud que sea como, a mí me gusta mucho cuando un paciente viene de una obra social y dice, yo vengo a atenderme al CESAC porque acá me atienden mejor que en mi obra social.
Y realmente hemos visto en la pandemia cómo el CESAC ha sido, y el sistema público ha sido garante de la atención de la salud y la continuidad de pacientes de PAMI, de pacientes de prepaga, que dejaron de cubrir su prepaga, de pacientes de otras obras sociales. O sea, ha sido un desafío tremendo, y yo, como nunca, vi en esta pandemia la idea y la necesidad de un sistema único de salud. Como nunca lo vi. Bien, muchas gracias, Horacio, No, interesante el aporte. Fernando nos dice que, bueno, que sí, para las teleconsultas tuvimos que dotar a todos los equipos con cámaras. Bueno, ¿cómo logramos esto? Por suerte nos agarró desde el lado de la infraestructura, como decíamos antes, todos los consultorios del primer nivel de atención y de los servicios de consultorios externos de los hospitales equipados y conectados, equipados con All-in-One, con lo cual en algunos servicios hubo que dotar de headsets y cámaras a algunas PC que no eran All-in-One, así que ahí estuvimos, esa parte, por suerte, fue teníamos un paso ganado en ese sentido. Porque responde al plan de implementación de una agenda digital de la ciudad que ya lleva 5 años de evolución, ¿no? Entonces, en ese sentido nos agarró con ese punto a favor, digamos.